Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Estamos ante un nuevo capítulo de Civilización y Cristiandad y en esta ocasión traemos la Catedral de Notre Dame, como ha ardido en llamas. Y de aquí presentamos la reflexión de un sacerdote que nos cuenta, nos intenta hacer una reflexión de cómo se puede ver en ese signo de la Catedral de Notre Dame ardiendo como el comienzo o el final o el entorno a lo que es un ataque a los edificios donde se rinde culto dentro del mundo cristiano al Dios de los cristianos. Es curioso cómo hace falta indagar y navegar por YouTube para tener información de lo que algunos piensan y los datos que dan. Evidentemente, todo pueden ser conjeturas, nada es demostrado. Pero los datos que nos relata este sacerdote nos hace pensar que debemos plantear los hechos en su conjunto y no separarlos unos a uno, porque eso nos puede despistar y mucho de lo que puede suceder. Damos pues entrada al comentario y seguro que será digno de reflexión. Damos pues entrada al padre Justo Lofeudo, donde nos va a hacer un análisis y una reflexión sobre los ataques de iglesias en Francia y la reciente ardida Catedral de Notre Dame en París. Bueno, sé que algunos han escrito, han hablado, más bien escrito sobre el tema del incendio de Notre Dame de París. Yo quería hacer algún aporte con esperanza de que sirva. Pasaron algunos días, ya se apagaron las llamas y yo creo que es tiempo de reflexión. Bueno, ¿qué realmente ocurrió en Notre Dame de París? La versión oficial es que fue un accidente, que no consta que haya sido un atentado. Pero los hechos hablan otro idioma. En 2017, estos son datos del Ministerio del Interior de Francia, hubo 878 atentados contra iglesias y templos cristianos. Repito, 878, y la gran mayoría contra iglesias católicas. En 2018 fueron 1062 los actos vandálicos anticristianos, siempre en Francia. En la semana del incendio de Notre Dame habían incendiado 12 iglesias, una de ellas, la de Saint-Sulpice, es la segunda mayor en París, y le pusieron fuego el domingo 17, una semana antes. En Nîmes, en Notre Dame des Enfants, pintaron una cruz con excrementos humanos, saquearon el altar y el sagrario, robando hostias consagradas que luego fueron encontradas en la basura. En Dijon fue profanada la iglesia de Notre Dame. Atención, siempre de Notre Dame, es decir, Nuestra Señora, derrumbado el sagrario y las sagradas formas tiradas y pisoteadas. En la banlieue, es decir, la periferia de París, fueron también ataques sacrílegos. Y en todo aparece no la espontaneidad, sino una sincronización en todos estos ataques. Esta es la primera observación que nos hace más que sospechar que lo de Notre Dame de París fue un incendio intencional. Otro elemento de fuerte sospecha, al menos para mí, para muchos creo, por no decir de certeza, fue la reacción de los medios. Por ejemplo, el entrevistador de Fox News, cuando el entrevistado, hablando del incendio, intentó tímidamente avanzar la posible hipótesis que fuera un atentado, de inmediato y pero muy bruscamente, no bruscamente, lo cortó. Y
el que hacía la entrevista, y diciendo que no era el propósito avanzar sus posiciones. Fue tan tajante, hay un vídeo sobre esto, vale la pena escucharlo y verlo, está en inglés, que hace pensar que tenía órdenes estrictas de decir que todo había sido accidental. En realidad fue una consigna de los medios, de todos los medios, porque antes de que las autoridades dijeran algo, antes de las investigaciones, ya estaban todos diciendo, eran contestes unánimes, diciendo con la catedral aún en llamas que se trataba de un accidente. Otro tema, las iglesias de Francia pertenecen al Estado, no pertenecen a la Iglesia Católica. La Iglesia tiene el usufructo, la tenencia, digamos, pero no tiene la posesión. Siendo para el Estado Notre Dame, que es la segunda iglesia más visitada de la cristiandad, segunda solo a San Pedro, siendo monumento nacional, ¿por qué no tenía medidas de seguridad, como la tienen los museos, por ejemplo? No tenía detectores de humo, ningún otro dispositivo. ¿Por qué? El templo estaba en restauración y la firma que lleva a cabo los trabajos dijo que no había ningún inflamable. Por tanto, ¿de dónde vino el fuego? El gobierno dice de un cortocircuito. Bueno, es de no creer esto. Ahora pensemos en otro aspecto. Vamos a ver al aspecto religioso. El incendio ocurrió al inicio de la Semana Santa. Y más aún, durante el sacrificio eucarístico, en la iglesia más importante, uno de los templos góticos más antiguos, una iglesia que se puede decir emblemática para la cristiandad, para los católicos, además de los más góticos más antiguos, es un esplendor del medioevo, la era de la cristiandad, dedicada además a la Santísima Virgen, como las otras mencionadas. ¿Os acordáis? Decía Notre Dame, toda la Virgen, la mayor parte bajo la advocación de María. Nada de esto es por casualidad. Primero, porque el punto más alto de la cristiandad se sitúa en la Edad Media, que coincidió con la mayor exaltación a la Madre de Dios, a quien se le dedicó la mayoría de las catedrales e iglesias, es decir, los más bellos templos a Dios. Francia, la hija mayor o primogénita de la iglesia, fue en esto la que más descolló. Las catedrales góticas son monumentos erigidos a Dios en los que la piedra, signo de la firmeza, de la solidez de la fe, por obra de la gracia sobrenatural que inspiró aquellas obras, pudo elevarse, contradiciendo su propia naturaleza, elevarse al cielo. Esos fueron los templos que todos alzaron, porque a todos pertenecía, porque a todos los mancomunaba una misma fe, ricos y pobres, nobles y plebeyos, clérigos y seglares. Es toda una sociedad que hizo las catedrales. Iglesias que necesitaron más de un siglo, a veces más de dos, para terminarse. Esas magníficas, inigualadas iglesias de piedra, rematadas en pináculos, flechas, agujas de campanarios alzadas como una oración perenne, eso fueron. Iglesias en las que en su interior se ilumina la penumbra con los colores de sus vidrieras que se van moviendo durante las horas del día. En ellas todo habla de belleza, por tanto de cielo. Y afuera quedan las gárgolas, los monstruos infernales que son expulsados de la casa de Dios. Esas catedrales son además custodias de apreciadas reliquias, y lo hemos visto en el caso de Notre Dame. Últimamente Notre Dame albergaba, digo últimamente porque antes no era así, una de las mayores reliquias de la iglesia. Antes estaba guardada en la capilla relicario, construida ex profeso por el rey Luis IX, es decir, San Luis, que es la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle era la capilla hecha especialmente, una joya, que está ahí, está cerca de Notre Dame, para la Santa Corona de Espinas. El rey había adquirido esa Santa Corona de Espinas a altísimo precio en Tierra Santa, cuando él estuvo en la cruzada, y había ido en procesión, descalzo, solo, con un sayal, en signo exterior y por su santidad también interior de humildad, para que esa corona fuese custodiada en la iglesia para ella erigida. Pues todas esas riquezas, sobre todo de índole espiritual, estaban
y están bajo el nombre de María, porque ella es la madre de la iglesia y es quien entabla la batalla definitiva contra Satanás. En ella está el cielo, salvando a las almas contra las llamas, pero las llamas del infierno. Por eso no es casual que el ataque más artero haya sido contra Notre Dame de París y que lo haya sido el momento de sacrificio de la misa vespertina. Y el Señor lo permitió, porque si no lo hubiera permitido no hubiera ocurrido. No lo ha querido, pero lo permitió, para dejarnos también una enseñanza. Es un signo profético. Es el mismo Señor que nos llama a que veamos los signos. Estar atentos a los signos en los tiempos. Y el incendio de Notre Dame, es un signo. ¿Y qué signo? El Señor permitió que se mostrase en la iglesia de piedra lo que padece la iglesia por él fundada. El incendio al que está sometida. Y fue precisamente durante la Semana Santa, como dejando ver que estamos en la semana de la pasión de la iglesia. Así se exterioriza lo que nuestros ojos no ven, pero Dios sí ve. La iglesia arde. La fe se ha perdido, esto se percibe no solo estadísticamente por la baja concurrencia de fieles a las misas, sino también, esto lo digo con mucho dolor, por la falta de fe, aún de los que participan de los oficios, y la mayor evidencia es ver cómo se trata a la Eucaristía, sin reverencia, con indiferencia, sin señales ni gestos de adoración. Últimamente nos dicen que en algún lugar, de Sudamérica, pero eso lo vemos en tantas partes, un alto prelado no daba la comunión, pero así directamente a los que se arrodillaban. Pero eso no es una noticia, lamentablemente. Y no hay ningún gesto, ni adoración, ni durante, ni después de la comunión sacramental. Sin Garabandal, la Madre de Dios decía que la copa rebosaba, porque cada vez se le daba menos importancia a la Eucaristía. ¿Qué dirá hoy? Y advertía la Santísima Virgen: debéis evitar la ira de Dios. En Akita, en Japón, el 6 de julio del 73, le dice su ángel custodio a Sor Inés Sasagawa. Se lo dice a las 3 de la madrugada, una hora también que llama la atención. Le dice: el mundo hoy hiere al sacratísimo corazón de nuestro Señor con sus ingratitudes y ultrajes. Y al mes siguiente es la Virgen quien se le aparece a la vidente japonesa para decirle: muchos son los que afligen al Señor. Deseo almas que consuelen para aplacar la ira del Padre de los cielos. Almas que hagan reparación a través de sus sufrimientos y su pobreza por los pecadores e ingratos. Más de medio siglo antes, el ángel en Fátima le pedía lo mismo a los 3 niños. Todos debemos reparar y restaurar a la iglesia. La iglesia de Cristo arde. El 13 de octubre del 73, que es el último mensaje de Akita, justamente el día del último mensaje en Fátima, 13 de octubre, dice la Virgen: si los hombres no se arrepienten y convierten, vendrá un gran castigo, mayor que el diluvio. Las únicas armas serán el rosario y el signo dejado por mi Hijo. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia y se verá a cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos. Y atención lo que dice aquí: iglesias y altares serán saqueados. Este es el indicio de que estos tiempos profetizados están ya aquí. Y sigue diciendo: la iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos con el mundo. Queridos hermanos, la mundanización de la iglesia. No la iglesia elevando al mundo, llevándolo a Cristo, para que el mundo sea redimido y se salve, sino la iglesia haciendo lo que quiere el mundo. Guay con hablar de pecado, de castigo, de juicio, de necesidad urgente de conversión, de salvación. No, de eso no hay que hablar. Se ha cambiado los fieles por el público, y al público hay que contentarlo, decirle lo que le gusta oír, no espantarlo.
Ahora somos todos mejores que Dios, más misericordiosos que Él. Eso es cosa del Antiguo Testamento, dicen. No han leído el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dice, si no os arrepentís, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Lucas 13, capítulo 13, versículos 3 y 5. No han leído Mateo 24, el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, ni la segunda carta a los tesalonicenses, ni el Apocalipsis. ¿Qué hablar? La iglesia en llamas son los pecados al interno de ella, el mal que denunciaba Pablo VI cuando dijo que por alguna grieta ha penetrado el humo de Satanás. Es el demonio contra la Virgen, contra Nuestra Señora. No es un monumento, un patrimonio de la humanidad lo que arde, sino la casa de Dios. La casa de Dios que se ha convertido en museo, no en lugar de plegarias y de adoración. Es la apostasía en la iglesia. Y pasa lo que pasó con el templo de Jerusalén. Cuando Israel no reconoció al Hijo de Dios, lo rechazó y le dio muerte, Dios abandonó el Santo de los Santos. Se rasgó el velo del ingreso del Santo de los Santos y no quedó luego piedra sobre piedra. Las llamas oscurecen la belleza de la catedral que la fe había erigido. El humo de Satanás, himno vivo de piedra y de luz en alabanza, único en los anales de la historia de la humanidad, Dios eterno entrando en nuestra historia en la plenitud de los tiempos para redimirnos con el sacrificio de sí mismo en la cruz, es ese templo que arde. Y arde precisamente cuando se está celebrando el sacrificio, la misa. Pero ánimo, porque junto a la iglesia falsa que apostata, que se vuelve complaciente con el mundo, que desprecia e ignora a Cristo, está la otra, la verdadera, hecha de mártires y de héroes. Es la iglesia del sacerdote que celebraba la misa en Notre Dame cuando estalla el incendio y no la suspende, mientras suenan las sirenas de alarma, ni se van los fieles y tienen que ser desalojados. Es la iglesia del padre Fournier, que ingresa entre las llamas y rescata la corona de espinas y el Santísimo, y solo él, entre las llamas y el humo, bendice en el medio de la iglesia con el Santísimo para que el Señor proteja aquellos muros y torres, y el Señor se lo concede. Estos también son signos proféticos. Hemos visto una foto muy elocuente, preciosa, en la que aparece la estatua de la Pietà detrás del altar mayor. Allí está la Virgen del Silencio, sosteniendo a su Hijo muerto, sosteniendo hoy a la iglesia de su Hijo, entre los escombros y cenizas. Allí está la cruz con su radiante luminosidad, porque la victoria era de Cristo. Allí está el altar donde Jesucristo se hace presente en su sacrificio, en su gloria, en la Eucaristía, en cada Eucaristía. Allí estamos nosotros contemplando a la Madre que nos dice, no temáis, yo estoy aquí con mis súplicas y mi protección. Junto a la cruz María con el pequeño resto. Así es ahora, en estos momentos de la pasión de la iglesia, el resto fiel al Señor junto a María. The Starlight Lounge presents An Evening with the Progressive Box. Old moon, yeah. That's Hugo, tickling the ivories. He just saved by bundling home and auto with Progressive. Gonna finally buy a ring for that gal of yours, Hugo? Send her my condolences. Hi-oh! This next one's for you, too. There's a burglar in my heart. Thank you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discounts not available in all states or situations. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30.